Buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro día de vida. Te pedimos que nos perdones de nuestros pecados. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros en una manera muy especial, que nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad, con un corazón limpio. Y te ruego, Padre, que Jesucristo sea el centro de todo lo que se hace el día de hoy y que, Padre, nos instruyas por medio de tu palabra. Lord, I just want to ask you that you please forgive us for our sins. I pray that Jesus Christ would be the center of our lives, and I pray that we would be here to honor you with a heart of humility, obedience, and repentance, Lord, so that we may live for your glory and not hinder the work that you are doing here today, Lord. Te pedimos tu ayuda. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, Señor, te ruego que hoy sea el día que entrega su vida a Jesús. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Por favor, pueden tomar un momento para saludarse. Voy a orar una vez más. Padre Santo, esta tarde te quiero pedir por tres personas. Quiero pedir por Samantha, que Padre tengas misericordia sobre ella, que la sanes, Señor, y que los doctores, tú puedas usar a los doctores para que ella pueda aliviarse, Señor. También te quiero pedir por María y por Lucas, Señor, que el día de tu cumpleaños las bendiga, Señor, y que ellas estén llenas de gozo y llenas de tu espíritu, sabiendo que tú las amas y tú les has dado un día más, un año más de vida, Señor. Queremos pedir no solamente por ellas, pero por todas las personas en nuestra iglesia que cumplen años o que están enfermas, Señor, que las encomendamos a ti y pedimos que tu mano esté sobre ellas para bien. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quería hacer unos breves anuncios. Mientras, pueden por favor abrir sus Biblias a Hebreos capítulo 6. No me gusta dar anuncios, pero surgen las cosas mientras uno se está preparando. Les quiero pedir por favor que a todos, juntos nosotros, que hagamos lo posible para sentarnos en las sillas. No sea que absolutamente necesitamos sentarnos atrás por cualquier razón. Les quiero pedir que por favor hagamos lo posible para sentarnos en las sillas, porque y también apagar nuestros teléfonos, no estar mirando emails y cosas así, por el hecho de que hay mucha distracción cuando no lo hacemos y queremos honrar a Dios. Este es el punto principal. Este es un tiempo que le pertenece a Dios. So I just want to say, and I'm going to say it in English, I just want to encourage anyone who usually sits in the back in the chairs to please sit in the chairs. If we need more chairs, si necesitamos más sillas, los sugieres, por favor pueden poner más sillas. Y también por favor apagar sus, and also to please turn off your phones, because it's very distracting to be sitting in the back if you don't have to be looking at our phone. And we just want to honor the Lord. That's it. This is an hour, maybe an hour, 15 minutes. And we just want to give that time completely to the Lord. Okay? If you didn't know, we have translation to English in the headsets. And also, I was going to let you know that, and this is for people who speak English, we would like to, in January, have an overlapping English service. Queremos en el mes de enero tener un servicio en inglés que va a ser más o menos a la misma hora que este servicio.
no se ha decidido 100%, es un deseo, estamos platicando, pero quería que sepas que ese es un deseo que tenemos para el mes de enero. El martes en Pomona, las personas que están involucradas en este ministerio de evangelismo, quiero pedirles que por favor me compartan si ustedes piensan que debemos seguir yendo los martes a pesar que está comenzando a ser frío, o si debemos hacer una transición a ir una vez a la semana, invitarlos aquí. Okay. Entonces, si usted está involucrado en esa obra, por favor denme esa sugerencia. El próximo domingo es la segunda clase de los varones para la predicación, y con todos los eventos que se han mencionado para el mes de noviembre y diciembre, les quiero de corazón invitar a que por favor sean partes, a que por favor vengan y tomen parte con sus familias, con su familia en Cristo, ¿ok? Y creo que eso es muy importante. Si no estuviéramos a punto de celebrar juntos Acción de Gracias y Navidad, yo creo que yo armaría algún evento para que estemos juntos como familia. Entonces, esos son mis anuncios. Esta tarde, Hebreos, y la clase de seguimiento, si tú vienes aquí los jueves y eres un líder en la iglesia o quieres ser un líder en la iglesia, por favor quédate 10 minutos después del servicio para hablar de cómo ministrar a las personas durante la oración los días jueves que estamos aquí. ¿Okay? Hebreos capítulo 6, déjenme voltear mi Biblia a Hebreos capítulo 6. Y oramos. Padre, una vez más, qué privilegio, Señor, es tener tu palabra enfrente de nosotros y poder estudiarla y escudriñarla. Tu palabra dice en el libro de Amos que vendrá un día donde hay escasez, hambre de tu palabra, Señor. Y yo creo que estamos viviendo en esos días, Señor. En todo lugar, Padre, hay servicios, hay predicaciones, pero en realidad, ¿con cuánta frecuencia se está abriendo y predicando la palabra de Dios, Señor? Te doy gracias por este privilegio que tenemos de abrirla, de estudiarla, y te ruego que me ayudes a impartarla en una manera que está clara y que fluye, Señor, para que todos podamos seguir y todos podamos aprender. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar al mensaje, con la Biblia y especialmente con el libro de Hebreos, especialmente cuando estamos estudiando temas como el sacerdocio de Jesucristo, se requiere un corazón que en realidad queremos entender la Biblia. Es muy importante comenzar con hambre de la palabra de Dios. Y la razón que menciono eso, porque si ustedes se acuerdan, hace varias semanas cuando estuvimos en el capítulo 5, el autor de Hebreos comenzó a hablar del sacerdocio de Jesús y de cómo Jesús ministra en la tierra hacia nosotros, y el hecho de que cuando nosotros entramos en la oración, entramos en la presencia del Señor, y que el sacerdocio de Jesús es eterno y que es según el orden de Melquisedec. Muchas cosas muy profundas él estaba tocando en el capítulo 5, pero llegó un momento donde el autor de Hebreos dijo, ya no más, no puedo seguir enseñando porque ustedes son tardos para oír, ustedes son lentos para escuchar y entender, le dijo el autor de Hebreos a los hebreos. Y si se acuerdan, en Hebreos capítulo 5, cuando estaba hablando del sacerdocio de Jesús y acerca de Melquisedec, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Y dejó el tema. Ya no siguió con el tema del sacerdocio de Jesús, de Melquisedec, nada. Pero ahora que regresamos a terminar el capítulo 6 y comenzar el capítulo 7, él va a regresar a estos temas profundos, súper espirituales del sacerdocio de Jesús, Melquisedec. Y yo quiero animarles a que tengamos un corazón muy
aferrado a querer aprender si es que vamos a entender estas profundas verdades. Es necesario que cultivemos como cristianos un corazón que quiere escuchar la palabra de Dios, que presta atención a escuchar la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios no como la palabra de hombres, pero como lo que es la palabra de Dios, queriendo descubrir la verdad, queriendo entender cómo Dios quiere trabajar en mi vida, porque yo no lo sé todo. Entonces, eso es muy importante. Y quiero leerles rápidamente Proverbios capítulo 2, porque Proverbios capítulo 2 habla acerca de esta actitud que necesitamos. Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si das oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón al entendimiento, si clamas a la inteligencia, si alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta lo que Dios quiere de nuestra actitud, de un fervor para atesorar y entender y prestar atención y clamar? Señor, abre mi entendimiento. Y dice, ¿por qué? Porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si nuestra actitud hacia la palabra de Dios no es así de fervor como Dios quiere, entonces el Señor se da cuenta y Él no va a dar entendimiento, porque de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él es el que reserva la prosperidad para los rectos. Él es escudo para los que andan en integridad. Entonces, esto es muy, muy importante, es una actitud muy importante. Entonces, quiero leerles lo que nos toca hoy, pero con eso en mente, ¿verdad? Que estos son pasajes, algunos van a ser difíciles de entender, difíciles de en realidad captar, pero si nos acercamos con cierto corazón, entonces vamos a ver cosas maravillosas juntos. Los versículos que nos tocan hoy, y aquí en estos dos versículos que hemos llegado, está hablando de la esperanza, ¿ok? Versículo 19 y 20 dice, hablando de esa esperanza, la tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, ese es el texto que nos toca para el día de hoy. Lo voy a desarrollar, esos dos versículos, pero primero necesito hacer con ustedes un repaso, ¿ok? Voy a hacer el repaso y luego que termine el repaso les voy a dar el título, les voy a dar la idea principal y otra vez va a requerir un poco de paciencia, porque para entender esos dos versículos tenemos que entender lo que está ocurriendo antes, ¿ok? El pasaje que acabamos de leer, versículos 19 al 20, aplican directamente a cualquier hombre, mujer, niño o niña que ha arrepentido de sus pecados y puesto su vida en las manos de Jesucristo, ¿ok? Estas son verdades que tú, como hijo de Dios, que has sido perdonado por venir a Jesús, son tuyas. Estas verdades, estos privilegios, simplemente aquí te enseña cómo agarrarlos, ¿ok? Y si no has entregado tu vida a Jesucristo, tienes mucha simpatía hacia las cosas de Dios, es algo bonito, quieres dejar un legado para tu familia, pero en realidad no has tomado ese paso final. Entonces, estas bendiciones pueden ser tuyas si tú vienes a Jesús y entregas tu vida a Él. Ahora, si se acuerdan, el autor de Hebreos tiene un corazón para que la gente no abandone a Jesús. Porque para el autor de Hebreos, especialmente capítulo 1, Jesús es la persona más importante, el ser más bello, el creador, el salvador. Él es a través de quien Dios habla al mundo. Él es la imagen de Dios mismo. Él sostiene todo en sus manos. Él es mayor que Moisés, Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que la ley, Él es sobre todo. Y lo que
él se preocupa, este autor, es que las personas que son hebreos, judíos, que están sufriendo persecución porque los otros judíos odian a Jesús y los quieren arrancar de sus familias y no tienen nada que ver con ellos, quiere que ellos perseveren en Jesús, que no lo abandonen, porque si no se pierden, porque uno tiene que continuar siguiendo a Jesús hasta el fin. No quiere que se vuelvan al judaísmo. Entonces este libro explica cómo el judaísmo no se puede regresar porque Cristo cumplió todo lo que es el judaísmo. Entonces, porque estos judíos cristianos estaban sufriendo persecución, ahora en el versículo 11, sabiendo que ellos están vacilando y dudando, les dice lo siguiente. Miren conmigo, por favor, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes, vosotros, muestren la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Había estado hablando de cómo mucha gente abandona a Jesús, y en el versículo 11, 10 y 11 estaba hablando de que hay personas que no han abandonado a Jesús y son fieles para servir a Jesús. Entonces el versículo que les acabo de leer, Él quiere que ellos sean solícitos, sean diligentes, dice, en esta misma solicitud, en servir a Jesús. Él quiere que ellos sean diligentes en servir a Jesús hasta el fin, para que ellos tengan una plena seguridad de esperanza. Entonces, en servir a Jesús, en ser un siervo de Él, lo que ocurre es que eso te da una seguridad que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabías eso? Yo tengo un amigo que hace muchos años venía a esta iglesia y él me decía que cuando él al principio recibió a Jesús y ellos vivían en el condado de Orange, que ellos estaban trabajando, evangelizando en las calles y predicando el evangelio de Jesucristo, y personas estaban siendo salvas, personas nuevas estaban viniendo a la iglesia. El ministerio que ellos tenían en las calles tenía mucho impacto y eso llenaba su corazón de gozo, eso lo motivaba a aferrarse a Jesús, a leer la Biblia. Pero desde que él dejó ese ministerio, ese gozo, esa estabilidad que él tenía en ese tiempo ya no era igual. Entonces eso es lo que el autor les está exhortando a estos hebreos, que muestren esa misma solicitud, versículo 10, de servir a los santos, de servir a Dios hasta el fin, porque eso les da la plena seguridad que ellos tienen una esperanza verdadera en Jesús. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, mantener una solicitud, una diligencia, un entusiasmo en servir a los santos, a los creyentes, en alguna manera. Entonces, en el versículo 12, algo muy similar, a fin de que no seas indolentes, no quiero que sean perezosos, sino que sean imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No queremos que sean perezosos, imiten a hombres y mujeres que con perseverancia, paciencia, diligencia, servicio a Dios, llegan a un momento en sus vidas donde heredan las promesas que Dios les ha dado. Entonces nos está invitando a imitar a esas personas. Y versículos 13 y 18, y todo esto es repaso, no vamos a ver cada detalle, les da una ilustración. He aquí un hombre, Abraham, y les quiere mostrar que este hombre, Abraham, es un ejemplo que pueden imitar, porque este es un hombre que servía a Dios, servía a otros creyentes, no fue perezoso, y el hecho que él perseveró hasta el fin lo hace digno de que los hebreos y nosotros lo imitemos. Entonces él es el ejemplo para ellos, él es el ejemplo para nosotros de perseverar otra vez, porque él no quiere que nadie se aleje de Jesucristo. Ahora, en esos versículos 13 al 18, lo que el autor hace, él nos muestra la raíz, el origen de la esperanza y de la fe que tenía Abraham. Pregunta: ¿la fe y la perseverancia y la constancia de Abraham vino de él mismo? No, vino de Dios. Dios le dio esa perseverancia, Dios le dio ese entusiasmo, esa constancia hasta llegar hasta el fin. ¿Cómo? Dos cosas. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Sus promesas y un juramento que Dios le hizo en Génesis 22. Entonces el autor dice: sé como Abraham, él perseveró, imita su fe,
Y lo que Dios usó para que él persevere son dos cosas. Una promesa que Dios le hizo, en Génesis 12, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y en Génesis 22, después de haberle dado la promesa, le dio un juramento a Dios, a Abraham. Le dijo, he jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo a los hebreos y a nosotros, Abraham le dio a Dios dos cosas incambiables. Una es sus promesas y una es su juramento, para que Abraham se aferre de esas cosas en tiempos de duda. Cuando Abraham estaba triste, estaba a punto de tirar la toalla, él se aferraba de la promesa, se aferraba del juramento y podía mantenerse él firme en las cosas de Dios. Y en el versículo 18 nos dice que la razón que Dios le dio esas dos cosas incambiables a Abraham es para que nosotros, tú y yo, los hebreos, seamos grandemente animados y para que nosotros echemos mano de la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces ese fue el tema de la semana pasada. Sé como Abraham, aférrate de las promesas, aférrate de las otras cosas que Dios nos ha dado, además de las promesas, para que tú y yo podamos seguir firmes, que cuando quieras dejar las cosas de Dios, cuando te aburres con las cosas de Dios, tengas algo que agarrarte. Cuando se burlan de ti por ser cristiano, tengas algo que te sostiene, porque Dios también a nosotros nos ha dado por lo menos dos cosas a las cuales nos podemos aferrar. Nos ha dado promesas de que podemos tener vida eterna en Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, cualquier persona que confía en Jesús, no está tratando de salvarse por sí mismo, pero simplemente confía en Jesús, en su sacrificio en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos promesas, muchas promesas, y encima de eso, no tenemos un juramento como lo tuvo Abraham, pero sí tenemos otras cosas palpables, además de las promesas. Por ejemplo, la resurrección. La resurrección, yo digo, es mejor que un juramento, porque es algo histórico, es algo que podemos investigar y podemos confiadamente asegurarnos que sí ocurrió. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Un autor que yo estaba leyendo acerca de este pasaje dice que la segunda promesa que nosotros tenemos, él no dijo que es la resurrección, él dijo que es el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado promesas y que nos ha dado el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 nos ha sellado con el Espíritu Santo, que nos da garantía de nuestra herencia. Entonces es un buen punto, pero sea como sea, tú y yo tenemos promesas, muchas promesas, y tenemos otras cosas palpables de que no podemos agarrar la resurrección en el Espíritu Santo, para que como Abraham, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros nos deprimimos, tengamos algo que agarrarnos cuando vienen las tormentas, las dificultades, cuando tenemos tentación de abandonar todo, de pecar en contra de Dios, de enojarnos y abandonar los principios que Dios nos ha dado. Tengamos esas cosas para agarrarnos, ¿ok? Y conforme nos agarramos de estas cosas, las promesas y las cosas palpables, la resurrección, el Espíritu Santo, algo ocurre en nuestras vidas. Miren el versículo 19, la cual, estamos hablando de la esperanza, ¿verdad? Versículo 19, la esperanza que en el versículo 18 nos dijo que nos debemos agarrar, dice, la cual la tenemos como ¿qué? Como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Entonces, esa esperanza a que uno se aferra, las promesas de Dios, las cosas palpables que Dios nos ha dado como cristianos después de confiar en Cristo, son seguras y firmes, ciertas y confiables. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Alguna vez has conocido a alguna persona o personas
que en medio del conflicto, en medio de la pérdida, en medio de la muerte de sus seres queridos, en medio de ataques personales, se mantienen tranquilos, se mantienen estables, no pecan contra Dios. No estoy diciendo que jamás pecan, pero no la situación les causa a pecar contra Dios. No se entregan a la depresión, no se entregan al enojo, no se desesperan, no se desquitan con sus familias, pero mantienen una esperanza firme y segura, no pierden su gozo, no pierden su ánimo. ¿Has conocido a algunas personas así? No son personas comunes, y las que yo he conocido son personas que han sido creyentes en Cristo Jesús. Personas que se han aferrado de la esperanza que Dios les ha dado. Y les voy a dar dos ejemplos. Tenemos mi esposa y yo unas amistades, Jorge y María. ¿Okay? Jorge y María, alrededor de 55 años, viven en Arizona. Y Jorge era el pastor del ministerio en español, el Calvary Chapel Chino Valley, antes que yo comencé el ministerio, 2 años antes. Y su esposa estaba enferma con cáncer, creo que se enfermó como hace 3-4 años, y ella acaba de terminar su batalla. Ella se ha ido a estar con el Señor hace algunos meses. Él ha sufrido esa pérdida de su esposa. Encima de eso, él tiene muchas dificultades para ver. Su vista está nublada, no lo puedo textear. Mi amigo me llamó cuando falleció su esposa y me dijo, ¿sabes que tienes que llamarlo porque no lo puedes textear? Entonces, cuando yo lo llamé para darle el pésame, encontré a una persona tranquila, estable, una persona que estaba lista para regresar a trabajar, una persona que estaba lista no solamente para regresar a trabajar, pero para comenzar a ministrar. Creo que incluso que iba a comenzar a enseñar en su iglesia. Ellos viven en Arizona y en realidad me quedé agradecido con Dios, sorprendido, no sé, pero pude percibir esa estabilidad. Y su esposa, María, mi esposa y yo la conocíamos cuando estaba saludable, siempre feliz y fuerte, joven, pero en los últimos años ella había perdido muchísimo peso, demasiado, y típicamente personas en su condición pues no les gusta salir porque no tienen energías por un lado, y por el otro lado se ven muy diferentes. Entonces a muchas de ellas les da pena, pero cuando tú ves las fotos de María en Facebook, ella salía a cumpleaños, salía a funciones de la iglesia, se tomaba fotos, sonreía y se le veía con tanta paz. Y yo estoy seguro que la razón que ellos tenían esta actitud, esta tranquilidad, es porque sus almas estaban ancladas con esta esperanza segura y firme que habla el versículo 19, y eso les daba esa estabilidad y esa tranquilidad en el medio de las peores tormentas de la vida. Entonces mi pregunta para usted sería, si usted tiene esa misma tranquilidad, si usted tiene ese mismo gozo por la esperanza que Dios le ha brindado en Cristo. El apóstol Pablo tenía esa esperanza segura y firme. Escuchen lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1. A Pablo le golpeaban cuando predicaba muchas veces y lo botaban de lugares, y él dijo algo acerca de eso. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 al 12, él dijo que nuestro Salvador Cristo Jesús abolió la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual, por ese evangelio, por esa esperanza, porque Jesús abolió la muerte, sacó a la luz a la vida y dio inmortalidad. Por eso, dice, yo no me avergüenzo. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es un versículo bello. Entonces me pregunto yo a mí mismo, ¿tengo yo esa estabilidad, esa ancla que viene de la esperanza que hay en Cristo? ¿Cómo reaccionaría yo si me estuvieran golpeando por predicar el Evangelio? Entonces son buenas preguntas que hacernos, pero lo más bello es entender que estas cosas pueden ser tuyas si tú vienes a Cristo. Y si tú eres cristiano,
cristiana, son tuyas, simplemente tienes que aferrarte de ellas. ¿Okay? Ahora, hay personas que viven sin esperanzas. Hay personas que no han entregado sus vidas a Jesucristo y sobreviven las tormentas y las dificultades sin tener a Dios en sus vidas. Pero lo que no van a sobrevivir es la tormenta más grande que viene sobre este mundo. ¿Y cuál es esa? El juicio de Dios, el juicio venidero. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 dice que cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio es para que tú y yo lo obedezcamos, para que vengamos a Jesús. Y la palabra de Dios dice que el Señor va a traer su retribución con Él cuando regrese. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10, Él va a traer retribución sobre los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Entonces el juicio que viene es real y muchas personas pueden sobrevivir las tormentas y pueden salir adelante sin la esperanza de tener a Cristo en sus vidas, pero es porque viven en negación, no porque son fuertes en sí, pero escogen ignorar en la retribución que viene. Entonces, ¿por qué, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, por qué quisieras vivir en negación de lo que viene? Si puedes tener una verdadera esperanza que Jesús te quiere regalar solamente por confiar en Él, arrepentirte y confiar en Él que te ama y murió en la cruz para pagar tus pecados. Por lo tanto, por favor, entrégale tu vida el día de hoy si no lo has hecho. Ahora miren, este fue nuestro repaso, ¿okay? Y ese fue el tema de la semana pasada, que necesitamos aferrarnos a la esperanza para poder perseverar. Tenemos que perseverar. Es muy fácil retirarse de las cosas de Dios, es muy fácil abandonar a Cristo. La gente lo está haciendo todos los días. Ahora, cuando seguí estudiando este pasaje, me di cuenta de algo muy interesante. Este texto que estamos estudiando no solamente es de ánimo para exhortarnos a agarrarnos de la esperanza para no abandonar a Jesús, pero en los versículos 19 y 20 vamos a ver que también hay ánimo para que tú y yo veamos que Jesús nos va a llevar a donde Él prometió llevarnos. ¿Dónde es eso? Él prometió llevarnos a la casa del Padre. Y en los versículos 19 y 20 hay una seguridad que el autor nos está dando, que los que hemos confiado en Cristo vamos a llegar ahí, vamos a lograr esa morada celestial, vamos a estar con Jesús. Si es que en realidad nos hemos arrepentido, si en realidad somos hijos de Dios por fe, porque solamente por fe vamos a estar ahí con Él. Entonces, he titulado el mensaje la seguridad de nuestra salvación. The security of our salvation. ¿Okay? Porque a lo largo de este pasaje tú ves por lo menos 4 cosas que demuestran claramente que nuestra salvación es una cosa segura, segurísima. ¿Okay? Ya hemos visto 2 de ellas, ¿sí o no? Ya hemos visto que tenemos las promesas, ¿verdad? Con Abraham tenemos las promesas que Dios nos ha dado, Juan 3:16 y muchos otros versículos que nos afirman que si confiamos en Jesús podemos ser salvos, somos salvos. Los que lo reciben, Juan capítulo 1, Él les dio la potestad para ser hijos de Dios. Tenemos las promesas, también tenemos el juramento o las cosas palpables. Dios le dio a Abraham
un juramento. Te juro, ya te prometí, pero ahora te juro. A nosotros Dios nos ha dado cosas palpables. La resurrección, el Espíritu Santo que ha transformado nuestras vidas. Pero hay dos cosas más y quiero que las veas en este pasaje, cómo se desarrolla. ¿Okay? Versículo 19. Esta esperanza, esta ancla de nuestras almas, hace algo más. It does something else. ¿Ok? Miren el versículo 19. La cual, esa esperanza que tenemos como ancla del alma, segura y firme, dice que, y que penetra hasta detrás del velo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la esperanza que ancla nuestras almas penetra hasta detrás del velo? ¿Qué velo? ¿De qué estás hablando, autor de Hebreos? Y aquí es donde necesitamos orar, prestar atención, porque hay cosas ricas y profundas para nosotros. En el cielo hay un lugar santísimo, y ese lugar santísimo es la presencia de Dios, es el trono de la gracia. Y antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el hombre no tuvo acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, simple y sencillamente. En Apocalipsis 21-27 dice que lo inmundo no puede entrar en la presencia de Dios para nada. Ahora, en la tierra, en el templo judío, habían en ese templo diferentes áreas, tenían diferentes nombres, pero había una área más importante que todas que se llamaba el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo estaba atrás de un velo, y ese lugar santísimo, atrás de ese velo, había una arca, y esa arca, encima de esa arca, venía la presencia de Dios, y era la representación del trono de Dios que está en el cielo, en la tierra. ¿Okay? Entonces, el lugar santísimo es una representación terrenal que existía cuando existía el templo, y el templo ya no existe. Es una representación terrenal del trono de Dios, de la presencia de Dios que está en el cielo. ¿Okay? Y estaba atrás de un velo. Y una vez al año un sacerdote entraba a ese lugar santísimo a ofrecer un sacrificio para reconciliar a todo el pueblo judío a Dios. Ahora, cuando Jesús aquí murió en la tierra, en la cruz, en ese momento que Él murió, Él entró como ese sacerdote del Antiguo Testamento en el lugar santísimo para reconciliar al pueblo de Dios, con el sacrificio de ¿qué? De sí mismo, de sí mismo. Él entró atrás del velo, ¿verdad? En la presencia de Dios, llevando ese sacrificio de sangre por nosotros. Por eso es que Mateo 27:51 dice que ese velo, cuando Jesús murió, se rasgó de arriba para abajo, dando a entender que ahora, por la crucifixión de Jesús, cualquier persona que confía en Jesús tiene acceso a Dios. ¿Okay? Ahora, acabamos de ver que esa esperanza de la cual estamos hablando penetra hasta detrás del velo. ¿Qué significa eso? Pero en el versículo 20 te lo clarifica, te dice acerca de atrás de ese velo fue el lugar donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces pregunta, si la esperanza penetra atrás del velo a la presencia de Dios y Jesús penetra detrás del velo a la presencia de Dios, entonces Jesús viene a ser ¿qué? Nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Entonces, hermanos, y digo hermanos porque esto es para nosotros que hemos confiado en Jesucristo. La esperanza que nosotros tenemos no es simplemente una esperanza, un quizás. Nuestra esperanza está en una persona, es una persona. Jesucristo es nuestra esperanza. Y porque Jesús no es simplemente un quizás o un concepto, es una persona que vive para siempre. Esa esperanza que nosotros tenemos es firme, es segura, es inmóvil, porque el Hijo de Dios que vive permanece para siempre. Él no cambia. Entonces, si no solamente tenemos esperanza, pero si nuestra esperanza está en Él, entonces nuestra esperanza jamás va a dejar de ser. En 1 Timoteo 1:1, Pablo dice que Él es apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios,
nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces, este Jesús es del quien nos tenemos que aferrar, no solamente de la esperanza, pero de Jesús, como María Magdalena, cuando ella vio a Jesús resucitado, se aferró de él, se agarró de él, y Jesús le tuvo que decir, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Juan 20:17. Entonces, es lo mismo. Nosotros no solamente tenemos, hermanos, promesas, no solamente tenemos cosas palpables, resurrección, Espíritu Santo, pero tenemos a Cristo como nuestra esperanza, al mismo Cristo como nuestra esperanza. Él es nuestra ancla, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra estabilidad. Y te quiero animar que como María Magdalena te aferres de Jesús, te va a complicar menos la vida. Simplemente te agarras de Él por medio de oración, confesión, clamar a Él, leer su palabra. Simplifica mucho nuestras vidas. Ahora, Jesús es nuestra esperanza. Ahora, la prueba más grande que yo veo en este pasaje de la seguridad que tenemos en nuestra salvación, que nadie la puede quitar, ni aun nosotros, es punto número 4. Tenemos a Cristo como nuestro sacerdote eterno. ¿Ok? Escuchen esto, esto es tremendo. El compromiso de Jesús con nosotros para ser nuestro intercesor, para ser nuestro intermediario entre Dios y nosotros, no cesó, no dejó de ser una vez que Él murió en la cruz. El ministerio que tiene Jesús como intermediario entre nosotros y Dios, como nuestro sumo sacerdote, es un ministerio actual, de hoy en día y eterno. Miren por favor el versículo 20. Hablando de ese velo, de la presencia de Dios, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Entonces, el autor de Hebreos había estado hablando en el capítulo 5 de el sacerdocio de Jesús y la esperanza y el orden de Melquisedec, y la gente no entendía. Pero ahora regresa al tema. Y tú dices, pues ¿por qué va a regresar al tema si la gente no entiende? Porque necesitamos entender algo. Necesitamos entender algo. Que a pesar de lo que tú y yo nos esforcemos para no alejarnos del Señor Jesucristo, es Cristo, es Jesús, no eres tú, que nos está llevando de la mano y nos va a llevar a ese lugar prometido, la casa del Padre, la presencia de Dios que está atrás del velo. Y al fin de cuentas no eres tú que vas a hacer la obra, es Él que va a hacer la obra como nuestro sumo sacerdote desde el cielo. ¿Okay? Miren lo que dice aquí. Dice que entró por nosotros. Eso habla del hecho que Él entró por nosotros para hacer nuestro sacrificio, por nosotros, a nuestro favor, para hacer un sacrificio. Entonces Jesús entró en la presencia de su Padre con el sacrificio de sí mismo para nosotros. ¿Ok? Y luego fíjense lo que dice, como precursor. ¿Qué significa precursor? Un precursor, en el diccionario que chequeé, dice, es uno que va antes que alguien, es decir, es uno que pasa por una experiencia antes que otro. ¿Te das cuenta? Entonces, la Biblia dice, Jesús se presentó a la presencia de Dios con un sacrificio por nosotros, a nuestro favor, y Él fue como precursor, Él fue adelante de nosotros. Y eso significa que la palabra precursor, que nosotros estamos garantizados ir después de Él. Estamos garantizados a que vamos a llegar. Él nos va a llevar de la mano. Él va a terminar lo que Él comenzó. Incluso si tú lees Efesios 1, ya estamos ahí. Ya estamos sentados ahí. ¿Por qué? Porque no es una obra humana. No es una obra de hombres. Es una obra de Jesús que se presentó en la presencia de Dios y de ahí no se movió. La Biblia dice que Él se sentó ahí en la presencia de Dios, a la mano derecha de Dios, y de ahí, como nuestro sumo sacerdote, ¿sabes lo que Él está haciendo? Él está intercediendo por nosotros para que nosotros no regresemos al pecado o al mundo. Escuchen lo que dice Hebreos 7:25.
Por lo cual, Él, Jesús, quien está sentado a la diestra de Dios como un sumo sacerdote, intercediendo, viendo por nosotros, dice, Él también es poderoso para salvar para siempre, a lo máximo, completa, perfecta y absolutamente, a los que por medio de Él se acercan a Dios. Pues ¿cómo? Puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Esa es la razón que tenemos la garantía de nuestra salvación. ¿Te das cuenta? Tú y yo no podemos mantenernos en los caminos de Dios. No podemos. Es imposible que tú y yo nos mantengamos en los caminos del Señor. Jesús, de ahí del lugar santísimo, donde Él entró con su sangre por nosotros, de la mano derecha de Dios, Él ahí está poderosamente intercediendo, rogándole a su Padre por nosotros para poder salvarnos para siempre, que significa completa, perfecta y absolutamente, por medio de su vida. Miren lo que dice Romanos 5:10. Tremendo versículo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso ocurrió el día que tú fuiste salvo, que viniste a Jesús. Si eso ocurrió cuando éramos enemigos, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, ¿cómo? Por su vida, por la vida que Él actualmente está viviendo. Entonces, Él murió en la cruz para reconciliarnos y ahora Él nos mantiene salvos, Él nos guarda por la vida que Él vive perpetuamente desde el cielo para interceder y trabajar por nosotros. Y yo digo, wow, esta salvación, la tuya, la mía, está siendo preservada, no por nosotros, pero por nuestro sumo sacerdote. Su ministerio en nuestras vidas continúa, y continúa ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Qué más hace ahí Jesús en ese trono de la gracia? Hebreos 4:16 dice que Él nos anima, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese es otro aspecto de su ministerio, ayudarnos, perdonarnos, llenarnos de su gracia. Y quiero que miren algo, es tan importante para el autor de Hebreos que tú entiendas que esto es algo eterno y seguro, que en el versículo 20 él dice que su sacerdocio es para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es Jesús no es parte del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico del Antiguo Testamento fue algo temporario. Jesús tuvo que tener su propio orden, su propio sacerdocio según el orden de Melquisedec, que vamos a estudiar la próxima semana, que es el sacerdocio eterno que lo comprueba el Antiguo Testamento, para que tú y yo veamos que es un sacerdocio diferente, es eterno, que nunca se va a acabar. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos seguridad. Ese es el propósito de todo lo que se está escribiendo. Por un lado el autor te está diciendo, aférrate de Él, pero por el otro lado te está diciendo, Él te va a llevar de la mano. Él ya entró, Él ya dio su sangre, Él va a asegurarse que tú llegues ahí. Entonces hay que mirar las cosas que tenemos. Tenemos las promesas, ¿ok? Tenemos el juramento a Abraham, nosotros las cosas palpables, la resurrección, el Espíritu que mora en nosotros, que han transformado nuestras vidas. Tenemos a Cristo como nuestra esperanza. Esa esperanza va atrás del velo, ese es Cristo. Nos aferramos de Él como María Magdalena. Simplifica nuestras vidas, porque todo viene por gracia, por medio de la oración. Tenemos cuatro, a Cristo como sacerdote eterno en el cielo, pidiendo, intercediendo, viviendo a nuestro favor para siempre. ¿Tú piensas que Él va a fallar? Absolutamente no. Y estas cosas fueron escritas aquí en Hebreos para confirmar lo que Jesús dijo en Juan 10:27. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:27-28? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Y cuándo perecerán? Jamás perecerán,
y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Juan 10, 27 y 28, que nadie las va a arrebatar de su mano. Lo que acabamos de leer, Hebreos 6, 19 y 20, es el cómo. Nadie nos va a arrebatar por medio de las promesas, por medio de las cosas palpables, por medio de la esperanza que nos aferramos, que es Cristo, y por medio de Jesús obrando ese sacerdocio desde el cielo, intercediendo, rogando y protegiéndonos. ¿Ok? En conclusión, sabemos que en la Biblia, por ejemplo en el libro de Hebreos, hemos estado leyendo, en Juan 15, hay muchas exhortaciones para nosotros a perseverar, ¿sí o no? A no abandonar. Nos exhorta la palabra de Dios a persevera en Cristo, no abandones a Cristo. Juan capítulo 15, si permaneces en mí y yo permanezco en vosotros. Hay muchas exhortaciones así, y muchas personas pueden decir, pues eso significa que yo me puedo alejar y yo me puedo perder por el hecho de que Jesús me está diciendo permanece en mí y yo en vosotros, para que no te pierdas, y los que no permanecen son arrojados como un pámpano y son quemados. Ese es Juan 15. Entonces hay muchas de esas exhortaciones a perseverar, a permanecer, a no abandonar, pero tenemos que entender algo. Eso no significa que tú y yo no estamos seguros. Eso no significa que tú y yo podemos perder nuestra salvación, porque tenemos que entender es que por medio de esas exhortaciones, esas exhortaciones son lo que Dios usa para regresarnos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor usa junto con su Espíritu Santo para guardarnos, para preservarnos. En 1 de Pedro 1:5, ¿qué dice? Sois guardados. ¿Por el qué? ¿Por el poder tuyo? No. Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Estamos hablando del final acto de salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, you are kept by the power of God through faith in order to grasp, to accomplish that salvation that has been prepared and will be manifested in the last days. Entonces, ¿cómo te guarda Dios? Por medio del sacerdocio de Jesús, por medio de su intercesión, por medio de su vida, por medio de su trono de gracia, por medio de estas exhortaciones a no alejarte, pero al fin de cuentas, Él no va a fallar. Él no va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que debemos ser? Diligentes. ¿Significa que puedo ser perezoso? No. Versículo 11, ya vimos, para que no seamos perezosos, debemos evitar la pereza. Versículo 12, pero a fin de cuentas regocíjate, dale gracias a Dios, adóralo, Él es digno, porque Jesús fue tu precursor, el que va antes de nosotros preparando camino, y Él siempre va a interceder por ti como sumo sacerdote y completará la obra que comenzó en tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por la seguridad que nos has dado en Cristo. Gracias, Padre, por tan bellas promesas que tenemos en tu Hijo, Señor. No somos dignos de ninguna de estas bendiciones, Señor, pero estamos agradecidos que las tenemos. Gracias por iluminarnos, que al final de cuentas no vamos a ser nosotros lo que nos mantenemos en tus caminos, pero vas a ser tú. Y Señor, tú vas a trabajar junto con tu palabra, con nuestros esfuerzos, siempre y cuando son esfuerzos energizados por el Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, te adoramos, Señor. Eres tan bueno con nosotros, tan misericordioso, tan paciente, Señor. Y Padre, te pido que si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha puesto sus manos no ha puesto su vida en las manos de nuestro bello Salvador, que Señor, hoy, por favor, lo haga. Si usted está aquí y el Señor Jesús le está llamando a formar parte de su familia,
a ser salvo, a ser perdonado, ábrele tu corazón. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, quiero vivir por ti, dame un nuevo comienzo, y Él te va a recibir. El Señor Jesús dice: nadie que viene a mí lo echaré afuera, en Juan capítulo 6. Entonces, Padre, te ruego por cada vida que está aquí, Señor, que nadie de aquí nos vayamos sin Cristo. Los que no hemos aún tomado esa decisión, que tomemos ese paso final. Y los que estamos en Cristo, estamos titubeando, estamos vacilando, Señor, te ruego que encontremos la estabilidad en tus promesas, en las cosas palpables, en tu Hijo, quien es nuestra esperanza, y en el sacerdocio de Jesús, que es actual y es para siempre, Señor. Gracias por tan maravillosas promesas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta última alabanza. Alegría, gozo y paz.
Dios, hermanos, quedan despedidos y que Dios los acompañe en este inicio de semana. Amén.